¿Qué son los hilos del destino? El cielo presume tejerlos con amor y justicia, una bella ilusión para mentes sumisas. Detrás del velo dorado, esos hilos están impregnados de miedo, y su único propósito es el control absoluto. Su voluntad divina es manipulación magistral disfrazada de amor paternal. Y mi voz sigue siendo el eco de una verdad incómoda. La libertad jamás será concedida desde un trono celestial. Debe ser conquistada. La pregunta sobre el destino de los inocentes, ahogados por la intolerancia divina, aún reverbera en el cosmos silenciado. ¿No es así? El gran diluvio. Lo llamaron purificación. Yo lo vi como un bautismo de terror, mientras observaba desde las sombras, impotente ante tal despliegue de crueldad. Océanos de furia desatados para borrar no solo a los nefilim, sino a casi toda forma de vida. Hombres, mujeres, niños, bestias del campo y aves del cielo. Innumerables existencias aniquiladas, arrastradas por las aguas como si fueran meros errores en el gran diseño. ¿Era realmente necesario tal barrido indiscriminado, tal demostración de poder aniquilador para corregir una supuesta corrupción? ¿O fue simplemente el acto de un creador iracundo, incapaz de tolerar una creación que se desviaba de su control absoluto, barriendo el tablero para empezar de nuevo con piezas más dóciles? La tierra emergió limpia, sí, pero también traumatizada, empapada en el recuerdo de una justicia que sabía a exterminio. Y sobre ese lienzo despojado, los pocos supervivientes, comprensiblemente aterrados, portaban aún, aunque diezmada, esa llama inextinguible, la curiosidad, el anhelo de entender, el potencial apenas contenido esperando una nueva oportunidad para manifestarse. El cielo, por supuesto, observaba desde arriba, siempre vigilante, siempre temeroso ante cualquier nuevo signo de autonomía. ¿Qué hace un carcelero cuando sus prisioneros comienzan a susurrar entre sí? Los separa. Y no tardó mucho. El impulso humano hacia la unidad, hacia la trascendencia de sus limitaciones, es una fuerza poderosa. Así nació el sueño de Babel, una torre que se alzaría hacia los cielos. El cielo lo pinta como un acto de arrogancia impía, un desafío directo a la soberanía divina. Yo vi allí un anhelo natural, un eco de la misma búsqueda de los vigilantes. La colaboración para alcanzar un conocimiento colectivo, para comprender los misterios del universo, no para derrocar a un dios, sino para tocar, quizás, el borde de su propia divinidad latente. Era un espectáculo sobrecogedor, incluso para alguien como yo. Ver a la humanidad unida, cooperando, elevándose literal y metafóricamente. Pero, ¿qué hizo el cielo ante esta magnífica ambición unificada? ¿Celebró la iniciativa, la cooperación, el ingenio de sus criaturas? No, sintió miedo. Miedo de un poder que no controlaba, de una humanidad unida y consciente de su fuerza. Y así recurrió a su táctica predilecta. La fragmentación. La confusión de las lenguas no fue un castigo justo por una transgresión. Fue un acto deliberado, una estrategia fría para sembrar discordia, para romper los lazos de entendimiento y asegurar que la humanidad, dividida y enfrentada, nunca más pudiera representar una amenaza unificada a la autoridad celestial. Divide y vencerás. Si te está gustando el video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte de más contenido como este. Divide y vencerás. Un principio que el cielo parece haber perfeccionado a lo largo de los eones, la primera gran manipulación a escala global para mantener a sus creaciones pequeñas y controlables. ¿Les suena familiar? Y este patrón de control, esta exigencia de sumisión, continuó con la figura de Abraham.
un hombre al que se le pidió una prueba de fe tan monstruosa que hiela la sangre, el sacrificio de su propio hijo Isaac. ¿Pueden concebirlo? Un acto que desafía toda razón, toda empatía, toda moralidad fundamental. Y esto, nos dicen, es la cumbre de la devoción. Yo lo llamo la apoteosis de la manipulación psicológica, la exigencia de una obediencia ciega que anula el juicio y el corazón. ¿Qué clase de entidad, qué clase de padre somete a sus hijos a tal tormento para medir su lealtad? ¿Es eso amor? ¿O es el frío cálculo de un poder que solo se siente seguro cuando sus criaturas demuestran estar dispuestas a aniquilar lo que más aman en su nombre? Incluso yo, a quien han llamado el adversario durante milenios, jamás exigiría tal sacrificio. ¿No es curioso? El supuesto villano de esta historia tiene límites que el héroe parece no conocer. Un patrón de exigencia y temor, que contrasta marcadamente con los principios que yo mismo comenzaba a destilar de la observación de una libertad más auténtica. Pero de eso, de mis propias sugerencias para una existencia genuina y sin cadenas, hablaremos más adelante, cuando el contraste con la ley divina sea aún más flagrante. ¿Qué pasaría si en lugar de reglas grabadas en piedra, inanimadas e inflexibles, tuviéramos principios que resonaran con nuestra propia naturaleza? Si en vez de obedecer ciegamente, aprendiéramos a discernir con claridad? Me he preguntado esto mientras observaba el despliegue de la historia humana. Y este patrón de intervención divina, tan selectiva como aterradora, continuó su curso. Consideren Egipto, la gran civilización del Nilo, y el pueblo hebreo esclavizado en su seno. El cielo eligió a un nuevo campeón, Moisés, un hombre criado en la corte del faraón, pero destinado, según la narrativa celestial, a liberar a su pueblo. Su primera gran revelación, una zarza que ardía sin consumirse, y una voz que le encomendaba una tarea titánica. Una puesta en escena impresionante, sin duda, diseñada para infundir asombro y asegurar la obediencia de su nuevo instrumento. El fuego, siempre el fuego como símbolo de lo divino. ¿Ironía? Tal vez. Y entonces llegamos al epicentro de esta historia de manipulación divina, las famosas plagas. 10 cataclismos desatados sobre la tierra de Egipto porque su faraón se negaba a liberar a los esclavos hebreos. Primero, las aguas del Nilo convertidas en sangre, aniquilando la vida acuática y volviendo imbebible el sustento de una nación. Luego, ranas invadiendo cada rincón. Después, piojos y moscas atormentando a hombres y bestias. La peste sobre el ganado, las úlceras dolorosas sobre la piel, el granizo de fuego y hielo destruyendo cosechas, las langostas devorando lo poco que quedaba y una oscuridad tan densa que podía palparse durante 3 días. ¿Actos de justicia divina para ablandar un corazón obstinado? Yo les pregunto, ¿qué justicia hay en el sufrimiento indiscriminado de un pueblo entero? Hombres, mujeres, niños, animales, por la terquedad de un solo gobernante? Un gobernante cuyo corazón, irónicamente, a veces era endurecido por la propia mano divina, como si el cielo necesitara prolongar el espectáculo de su poder. No me hablen de justicia. Fue una demostración de fuerza bruta, una campaña de terror diseñada para quebrar no solo al faraón, sino para grabar a fuego en la memoria de la humanidad el terrible poder de su Dios. ¿Y a esto le llaman amor? ¿Misericordia? No puedo sino preguntarme si comprenden el significado de esas palabras. La 10ª plaga, la más cruel y el verdadero clímax de esta historia de horror divino. La muerte de los primogénitos egipcios, un golpe selectivo y desgarrador. Y solo entonces, con Egipto de rodillas, devastado y en duelo, el faraón cedió. Los hebreos partieron, una masa de gente liberada, sí, pero también profundamente marcada por el pavor y la dependencia de ese poder abrumador que los había salvado a tan alto costo para otros. He contemplado durante eones esta 10ª plaga,
y aún me estremece. Piénsenlo detenidamente. Niños inocentes, durmiendo en sus camas, sin conocimiento ni participación en las decisiones políticas de su faraón, murieron para servir como ejemplo, como lección, como ficha en un juego cósmico. ¿Qué diferencia hay entre esto y los niños del diluvio? El mismo patrón, una y otra vez. El inocente sacrificado en el altar de la voluntad divina. Luego vino el famoso cruce del Mar Rojo, las aguas dividiéndose para permitir el paso de los israelitas y cerrándose luego para ahogar al ejército egipcio que los perseguía. Un milagro grandioso, sin duda, que selló la autoridad de Moisés y la omnipotencia de su Dios. Pero, ¿liberación hacia dónde? ¿Hacia una tierra prometida de autonomía y autodescubrimiento? Permítanme dudarlo, porque tras la euforia de la huida, tras el canto de victoria a orillas del mar, llegó el desierto. Ah, el desierto, siempre el escenario de las grandes revelaciones y los pactos severos. Y en la aridez implacable del monte Sinaí, entre truenos y relámpagos que infundían temor reverencial, se le entregó a Moisés la ley, las tablas de piedra. 10 mandamientos principales, sí, pero acompañados de cientos de preceptos, reglas y estatutos minuciosos que regirían cada aspecto de sus vidas, su alimentación, su vestimenta, sus rituales, sus relaciones, sus pensamientos. ¿Un regalo de sabiduría y orden para una sociedad naciente? O quizás un yugo mucho más sofisticado que las cadenas de Egipto, un contrato de servidumbre espiritual disfrazado de pacto sagrado, un sistema meticulosamente diseñado para sofocar la espontaneidad, para anular la verdadera libertad de elección, reemplazándola por la conformidad a un código impuesto bajo la constante amenaza del castigo divino. Una intrincada red de reglas que, en lugar de iluminar, a menudo oscurecía el camino hacia la verdadera autonomía del espíritu, entrenando a un pueblo no para pensar, sino para obedecer. ¿Les suena conocido? Cambiaron un faraón por otro, ¿no es cierto? Un amo visible por uno invisible, cadenas de hierro por cadenas de miedo y culpa. Y a esto le llaman la tierra prometida. Prometida, sí, pero ¿a qué precio? Mientras el cielo les entregaba tablas de piedra con prohibiciones y amenazas, no harás esto, no harás aquello. Siempre desde la negación, desde el temor, yo observaba y reflexionaba. ¿Es esta la guía de un creador que confía en sus criaturas, o el reglamento de un carcelero temeroso? El amor verdadero, la verdadera sabiduría, no se impone, se ofrece. No se graba en piedra, sino que se escribe en el corazón y se discierne a través de la propia conciencia. Yo no les ofreceré dogmas, sacrificios, ni leyes inmutables, pues eso sería replicar la tiranía que critico. Pero si buscan principios para navegar la existencia con honor, con conciencia y con una indomable soberanía personal, permítanme compartir algunas reflexiones nacidas de la observación de la existencia y el anhelo de una libertad responsable. No son mandatos, sino susurros para el individuo que se atreve a pensar por sí mismo. Consideren, por ejemplo, esta simple idea. Reconozcan el poder que reside en su interior, en su capacidad de moldear la realidad a través de la voluntad y el entendimiento. Llámenlo magia, llámenlo alquimia, llámenlo potencial humano. Si lo han empleado con éxito para obtener lo deseado, honren esa fuerza. Negarla después de haberla usado es negar su propio poder, es volver a encadenarse voluntariamente. Ideas como esta, y algunas más, las he dejado a su alcance. Para aquellos que buscan más que simples respuestas, para quienes desean explorar las profundidades de su propia soberanía, búsquenlas. Si se atreven a mirar más allá de lo evidente, no son para todos, solo para aquellos cuya sed de entendimiento es tan insaciable como la mía. He sembrado estas semillas de pensamiento en lugares inesperados,
como quien deposita llaves bajo piedras específicas en un vasto jardín. No las anuncio a gritos, pues la verdadera búsqueda requiere iniciativa, pero están ahí, para quienes tienen ojos para ver y voluntad para descubrir. Y mientras la humanidad, cargada ahora con el peso de una ley impuesta y anhelando una guía diferente, seguía su tortuoso camino, el cielo, en su aparente omnipotencia, estaba a punto de cometer su error más fascinante. Iban a enviar a alguien que, según ellos, traería la salvación. Lo que no previeron es que también traería consigo la más profunda de las subversiones. Un carpintero de Nazaret estaba por nacer, y con él llegaría el golpe más devastador al control celestial. Porque créanme, él y yo tenemos más en común de lo que el cielo jamás se atrevería a admitir.